Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 6, claro, jueves 6 de noviembre, aquí en Política con Carreño. Interesante todo lo que está pasando en política chilena. No, hoy vamos a dedicar el programa entero a la política chilena, política nacional. Hay temas ahí afuera interesantes, ¿no? Apareció mi columna, entre paréntesis, sobre el SOS de Venezuela, a China, a Rusia, ¿no? Está interesante. Venezuela lanza SOS, pedidos de socorro. Eso apareció, ¿verdad? Ayer, pero ayer tarde, así que yo no lo subí en las redes. Está hoy en Twitter, en X, ¿no? Y en Facebook, básicamente. Y además esa columna internacional que yo escribo para AGESOR, que es la agencia Soriano de noticias en Uruguay, ¿no? La gente puede leerla en castellano, en inglés, en francés y en portugués. Basta con entrar a la página de AGESOR, ¿verdad? Y ahí seleccionar idioma. Así que bien internacional, amigos. Pero hoy el tema es Chile, a 10 días de las elecciones. Y claro, he escuchado comentarios, me han llegado comentarios, como siempre. Esto de este debate, ¿no? Un debate y que esto un poquito más me comenta la gente, un poquito más así fuerte. Iba a decir otra palabra, pero preferí no decirla. Yo no sé si fue tan fuerte. No, hubo cruces. Tampoco cosas tan así escandalosas. Más animado, no sé. Yo encuentro que un debate planteado de esta forma, donde los candidatos tienen un minuto y medio para hablar de seguridad o de economía o del programa, a mí me parece que es poco serio. Ahora, hay una razón. No sé si ustedes comparten mi opinión de que ningún candidato, ninguno, puede expresar algún tipo de planteamiento que tenga una coherencia y una plenitud en temas tan trascendentales como son la seguridad, por ejemplo, o la salud, o la inmigración, o el desempleo. Entonces, claro, en un minuto y medio, eso es como que nada, ¿no? Usted alcanza a decir, bueno, aquí, allá, y se le acabó el tiempo. Eso no es mucho lo que plantea, lo que puede decir. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? El número de candidatos. Eso es evidente. Un debate con 8 candidatos. Es como, a mi modo de ver, como una chacota. Candidatos absolutamente irrelevantes. Y no quiero ser peyorativo con este juicio, con este comentario, de ninguna manera. Trato de ser lo más objetivo posible para comprender la razón de un debate que queda con gusto a poco. Porque nadie me va
a decir que candidatos como Artés, como Meo, como Harold Mike Nichols, que no tienen nada que decir, que son absolutamente irrelevantes, pero que están ocupando espacio, el mismo tiempo que ocupan los otros, el mismo Parisi. Entonces, claro, resulta que la cantidad de candidatos impide que haya realmente un cruce, un debate entre aquellos presidenciables que sí tienen condiciones de llegar a la moneda. Seamos sinceros, seamos claros y objetivos. Entonces, esto le hace daño a Kast, a Jara, a Kaiser, a Matei. Los demás no tienen nada que decir. Nada. Aquí, aunque haya un terremoto, aunque haya un elemento sorpresa, aunque vengan los marcianos, no hay nada que decir. Jara pasará a la segunda vuelta porque es la única candidata del oficialismo. Y la derecha tiene 3 candidatos que están emparejados, de acuerdo con la última encuesta o con lo que se está viendo, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que son las redes sociales, de lo que son los comentaristas y los analistas y las últimas encuestas, como digo. 3 candidatos de derecha que suman 60% o algo más. Por ahí había un señor ex Concertación que decía que había pasado, que la derecha tenía más del 50%, ¿cómo habíamos llegado a ese extremo? Es decir, hemos llegado no sé a cuál extremo, porque no sé qué significa que el extremo de 50 o 60% para la gente de derecha. Este señor Joinant, algo así, Alfredo Joinant, no sé, algo por ahí. Un personero de la antigua Concertación me parece que es. No sé. A mí me parece que la pregunta es al revés. ¿Qué nos pasó, chilenos, que permitimos que un gobierno tan nefasto, tan malo, tan corrupto, tan atorrante como este, haya llegado al poder? Eso es lo que debiéramos preguntarnos. Este señor Joinan, no sé cómo. Bueno, este señor. Y no preguntarnos qué pasó que la derecha tenga hoy 60%. No, señor, es más de 50%. 60% y si no más. Así que, claro, la pregunta es esta. ¿Qué nos pasó que llegamos a esta realidad donde ya no podemos salir a la calle, donde los inmigrantes y los hijos de inmigrantes tienen privilegios por sobre nuestros estudiantes chilenos? Que tenemos 1 millón de cesantes y 2 millones de empleo informal, que tenemos un 10% de cesantía femenina. Sí, ¿qué nos pasó que llegamos a esto? Esa es la pregunta. Entonces, claro, esta derecha, ¿verdad?, está en una situación como nunca antes se ha visto. Incluso puede tener mayoría parlamentaria. Entonces, claro, estos son los candidatos que debieran estar discutiendo, enfrentándose de verdad. ¿Por qué? Porque con 4 candidatos el tiempo aumenta. Y yo puedo hablar 3, 4, 5 minutos, ¿verdad? Y claro,
Y también, si es necesario, reduzco los temas y me centro en los temas fundamentales. Pero con 8 candidatos no hay nada que hacer. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Claro, esto viene de la señora Bachelet, con esa reforma, ¿verdad?, política que ella hizo, que permitió el florecimiento de cualquier cantidad de partiditos. Ustedes saben que en el Parlamento tenemos más de 25 partidos políticos. Un circo. Bueno, pero junto con eso permitió que con 35.000 formas, Juanito Los Palotes, Pedrito Picapiedra y cualquiera, con 35.000 firmas o algo más, usted puede ser un candidato presidencial. O sea, es una chacota. Habría que reformar el sistema. Sin duda. Sin duda. Claro, el sistema político requiere de una reforma para que nosotros no tengamos, por ejemplo, este tipo de debates presidenciales con gusto a poco, donde al final los candidatos se concentran en lo que ya la sociedad sabe, en lo que ya cada uno de nosotros conoce de cada uno de ellos. Y creo que Johannes Kaiser apuntó en algún sentido a esto. Claro, porque al final, hablando de Kaiser, todos contra Kaiser, ¿no? No hablemos de los periodistas, que los periodistas son descarados, ni siquiera disimulan, todos contra Kaiser. Pero Kaiser le responde a todos, con la franqueza de siempre, con la honestidad de siempre. Por eso es que viene subiendo en todas las encuestas. ¿Por qué? Porque sabemos lo que piensan los otros, sabemos cuál ha sido la trayectoria de los otros y sabemos lo que ha sido Johannes Kaiser desde un comienzo. Y vean ustedes cómo desde el gobierno han querido hundir a Johannes Kaiser a propósito de su polémica con el servicio médico legal, que a todas luces miente o tergiversa las cosas. Y de nuevo apareció una declaración de Johannes Kaiser al respecto, respondiéndole al servicio médico legal, respondiéndole a Vallejo. ¿Por qué? Porque el gobierno está en campaña. Yo ya lo he dicho varias veces. El gobierno no está gobernando, está en campaña. Y no para favorecer a Janet Jara, que al final, bueno, es su candidata. No tiene otra. Sino para ¿verdad?, visibilizar más a Boric. Ayer yo recordé, porque es bueno recordarle a la sociedad desmemoriada. Es bueno recordar el por qué las cosas ocurren como ocurren y lo que dicen ciertos personajes, como Vallejo, octubre de 2024, como yo dije, hablando así. El presidente Boric es honesto y transparente, pero yo no sé de dónde. Entonces ellos lanzan esas frases y sobre esas frases, que son un engaño, montan un relato. Y así lo han hecho. Así lo han hecho. Entonces, bueno, volviendo a este debate y dejando de lado a aquellos candidatos que son absolutamente irrelevantes para mí, que no tienen nada que decir, y si yo tuviese que nombrar a uno de ellos, nombraría a Artés por ser un activista,
un hombre mayor, pero no me sorprende las estupideces que dice, apoyando a estos delincuentes que lanzan bombas Molotov, que son armas que pueden matar. Y entre paréntesis, ustedes saben que agarraron a martillazos a un profesor en el Internado Nacional Barros Arana. Esto fue ayer. Bueno, porque ese es el nivel al que hemos llegado. Claro. Y esa es la realidad que vivimos. Pero volviendo, como dije, al debate, yo no le encontré mucha gracia. Y aunque me digan lo que me digan, el mejor, y por ahí hay varias opiniones que comparten mi opinión, fue Johannes Kaiser. Claro. Porque él responde claramente respecto de los derechos humanos. Él responde con claridad absoluta y convicción. Usted podrá o no concordar con él. Sobre Punta Peuco. Y sobre los presos que están ahí de Punta Peuco. ¿No? Condenados por delitos de derechos humanos. Y bueno, y él responde. La periodista le pregunta sobre el caso este emblemático de Krasnov, me parece, ¿no? Que tiene miles de años, no sé. Y él dice que va a cerrar Punta Peuco, cierra 73.90. Y la periodista le dice, pero usted no me ha respondido si va a indultar. Sí, le dice, ya le respondí, voy a cerrar eso. Entonces, toma el tema de los derechos humanos desde su perspectiva, que no deja de tener razón, independiente de que usted esté o no de acuerdo con la propuesta que tiene. Pero cuando habla de los derechos humanos, todo el mundo supuestamente tiene derecho a estos derechos humanos, más aún una persona de 80, 90 años, que se está muriendo y que va a ir a una cárcel común. Eso es lo que él reclama. Y eso es lo que él postula. ¿Dónde está el derecho humano de esa gente? Ahora, claro, es un tema complicado. Es un tema complicado porque esta gente es gente que torturó, gente que mató. Entonces, evidentemente, aquí hay un tema mucho más profundo. Pero, a mí me parece que si vamos a hacer justicia, como dice Kaiser, le responde a la periodista, ¿qué pasa con ese coronel que murió en la cárcel acusado de un crimen que no cometió? El de esta mujer en Argentina que apareció, que no estaba muerta, andaba de parranda, ¿no? Bueno, ¿quién le paga los derechos humanos a ese coronel? ¿Quién? Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, debemos tener una apertura y no un sesgo político. Porque los derechos humanos, tal como hoy se discuten, o tal como hoy lo plantea el relato de la izquierda, del progresismo, de los organismos internacionales, no tiene mucho que ver con el derecho humano en sí, puesto que siempre la mirada está sesgada. Se condena, por ejemplo, la fuerza con que Bukele trata a los bandidos, a los delincuentes, y se reclama de que no se le respetan sus derechos humanos. Pero los derechos humanos, como lo he dicho, son para aquellos ciudadanos víctimas, no para quienes practican la violencia a esas víctimas. Entonces, claro, ese es un tipo
¿verdad? O una tipificación de derechos humanos. Luego están estos derechos humanos que aparecen vinculados a regímenes dictatoriales, como es el caso del régimen de Augusto Pinochet. Pero nuevamente la mirada de estos organismos internacionales y la mirada de estos periodistas en los debates aquí en Chile y la mirada de la Oficina de Derechos Humanos aquí en Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos, también es sesgada. Absolutamente. Porque solo persigue a un lado, pero no al otro lado. Solo condena a un lado, pero no al otro lado. ¿Dónde está la condena, verdad, a aquellos terroristas mapuches allá del sur? ¿Dónde está? ¿Quién habla de esta falta, de este atropello a los derechos humanos? Nadie. Nadie. Pero sí se habla cuando un carabinero le pega un palo a uno o mata a un delincuente, entonces ahí aparecen estos organismos hablando de los derechos humanos del delincuente. ¿Cuántos de estos políticos nuestros, amantes de los derechos humanos, han condenado la dictadura de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua? Yo le pregunto a la gente del Partido Comunista, o a muchos del Frente Amplio, o a Camila Vallejo. Callados. Callados, nadie habla de los derechos humanos. Entonces Kaiser responde. A lo mejor políticamente es incorrecto, como dicen, porque se compromete. Pero yo les voy a decir algo. Después de 50 años, después de los cambios culturales, generacionales, ¿ustedes creen que los jóvenes de hoy están interesados en Allende, en Pinochet? Los jóvenes de hoy viven otra realidad, amigos, y nosotros también. Por eso me parece increíble, increíble, que después de 50 años se continúen con estos mismos temas en los debates presidenciales. A mí me parece, francamente, que no tiene ninguna razón de ser en el año 2025 aquí en Chile. Porque nosotros los chilenos tenemos realidades sustanciales, realidades que hay que resolver, como la inseguridad, como los muertos de las listas de espera en los hospitales públicos. El otro día le cambiaron pañales a un señor en el hospital ahí de Puerto Montt, en el suelo. En el suelo. Entonces usted cree, amigo, que la gente, esa gente que es asaltada, ese temor, esa gente que no tiene matrícula para sus hijos, ¿está preocupada de Pinochet o está preocupada de Salvador Allende? Paremos con esa estupidez, y yo le diría a los periodistas, en serio, que cambien el disco, que cambien la canción. Hay temas más relevantes, mucho más, y que también son extraordinariamente fuertes y válidos para que los candidatos debatan. A ver cómo usted, señora Jara, va a enfrentar la seguridad. Usted ya sabemos cómo la va a enfrentar, porque lo ha dicho. Y critica la fuerza con que Johannes Kaiser expone sus ideas sobre la seguridad, sobre los inmigrantes. Kaiser ha sido cuestionado, condenado, crucificado
porque se le trató incluso de inhumano, cuando dijo que los niños de los inmigrantes tenían que irse con sus padres. Un mínimo, un grado de humanidad, habló Camila Vallejo y otros. Pero yo le digo a esta gente que habla de humanidad que más inhumano es expulsar a sus padres, que han entrado ilegalmente al país, han ultrajado la soberanía del país, y que sus hijos se queden acá. Pero ¿dónde está la humanidad de esta gente? Pero se dan cuenta, amigos. Bueno, estos son los temas, a mi modo de ver, que debieran priorizarse en los debates. ¿Cómo vamos a solucionar el problema del 1.000.000 de cesantes que nos dejó la señora Jara? La señora Jara nos dejó ese 1.000.000 de cesantes y hoy anda, ¿verdad?, hablando no sé qué cosas respecto de esto, culpando los programas económicos de la derecha. Ella nos heredó 2 millones de gente que está en el empleo informal, gente que no aporta absolutamente nada al sistema y que el día de mañana va a tener PGU y va a tener qué sé yo. Y muchos de estas personas son inmigrantes ilegales además. Ahí tenemos las limpiezas del barrio Meg, casi todas las semanas. ¿Y quiénes son? Inmigrantes, bochincheros, groseros, delincuentes, la mayoría de ellos. Ahí están cocinando sus cochinadas en plena calle. Ese es un tema relevante para la ciudadanía. Y no, ¿qué opina usted de los que están en Punta Peuco? Ya déjenlo los que están en Punta Peuco, ya se van a morir pronto, caramba. ¿No? ¿O usted dijo esto? Sí. A mí me parece de verdad que la forma como se plantean estos debates no son interesantes, primero por el número que hoy tenemos, una eventualidad, 8 candidatos, cuando debieran ser 4, dada la realidad. Entonces, claro. Y luego con el tipo de preguntas. Ahora, sobre la PGU, Jara volvió a mentir, a levantarle un falso, ¿verdad?, argumento a Kaiser. Kaiser jamás ha dicho que va a disminuir, a recortar la PGU, al contrario, eso está en el programa. Y Jara dice que leyó el programa de Kaiser, pero yo no creo si ella no lee ni los programas de ella, como que ha quedado demostrado en debates anteriores. Jamás, no está en el programa de Kaiser eso. Al contrario, aumentar la PGU a las mamás, con un hijo, con 2 hijos, con 3 hijos y a los otros, ¿verdad? A los que van a ingresar, a los jóvenes, no a los que están en la PGU y a los que ya van a entrar ahora, sino a las nuevas generaciones. Un ahorro voluntario. Un ahorro previsional voluntario, APB, para que también tengan en cuenta personal, no estas cuentas manejadas por el Estado, ¿no es cierto?, este préstamo de Jara, un robo como Kaiser lo dice, donde a los jóvenes de hoy les van a sacar un porcentaje para este fondo estatal, para este fondo de solidaridad con la plata de los jóvenes. Bueno, entonces, pero se miente. Pero en fin, Jara es una mentirosa, ya lo sabemos. Ha mentido. Es una
es una candidata plagada de contradicciones, de mentiras, de engaños, de invención de cuentos, esto de que fue allegada, que vivió en campamento, que fue temporera. Entonces son mentiras, inventos, que va a renunciar al PC, que no va a renunciar al PC, que dijo esto pero después que no lo dijo. Esa es Jara. ¿Y cómo estuvo Jara ahora? ¿Ustedes la vieron? Muy bien comportadita. Claro, porque ha metido tanto las patas y ella sabe que va a pasar a segunda vuelta, entonces no quiere arriesgar. Lo que yo noté en este debate es que nadie quiere arriesgar. Me refiero a nadie, estos 4 candidatos. Claro. Están ahí. Evelyn Matei, respecto de la inmigración, tuvo una opinión bastante certera, pero que es la opinión de Johannes Kaiser. Y se refirió a los niños también. Los niños chilenos están primero. Eso no, dijo, no me vengan con que los niños inmigrantes tienen más privilegios que los niños chilenos, eso no. Bueno, eso ya lo viene diciendo Kaiser hace tiempo. Ustedes dicen, no, falta de humanidad. No, ese es sentido común. Esto es Chile. Y debemos privilegiar a los chilenos. Aquellos inmigrantes que son un aporte para el país, bienvenidos sean. Y a mi modo de ver tienen todos los derechos y también todas las obligaciones. Pero son un aporte, están trabajando. Yo conozco muchos, yo tengo mucho respeto por ellos. Muchos colombianos, pero más venezolanos, más que colombianos. Muchos venezolanos, médicos venezolanos. Muy buenos, ingenieros, gente trabajando en distintos lugares. Yo no tengo nada contra eso, ni Johannes Kaiser tampoco, y me parece que ningún chileno debiera tener. Pero sí contra esta inmigración ilegal, que es la que protege este gobierno, los comunistas del Frente Amplio, todos ellos. Entonces, claro, Kast estuvo en lo suyo, bien blanducho ahí. Es como que él tiene certeza de que va a pasar a la segunda vuelta y no quiere meter las patas. Entonces no se complicó la vida. Para nada. Para nada. Por ahí tuvo una participación bastante efectiva cuando le enrostró a Janet Jara que lo que hemos comentado acá, ese millón de desempleados, esos 2 millones de gente en el empleo informal, que son cero aporte para el progreso, para el bienestar de Chile, para el sistema. Entonces, claro, es lo que aquí en esta columna, en este programa en Política con Carreño, venimos diciendo hace mucho tiempo. antes de las presidenciales. Entonces, claro, es lo que a uno le dicta el sentido común. Eso es. Se le preguntó a Kaiser sobre Bolivia. Yo veía en el programa que ustedes están viendo hoy, ¿no? Que es el programa grabado, ¿verdad? En fin, esto de que yo grabo antes a veces se presta para confusión. Bueno, sobre Bolivia. Yo escuché al periodista Iván Valenzuela decir que Kaiser había dicho que le iba a declarar la guerra a Bolivia. Bueno, ese es el nivel de mentira, de engaño del periodismo. Jamás.
Entonces ayer también lo quisieron acosar. Ah, pero usted va a romper los tratados internacionales, esos son tratados, no puede romperlos. Entonces Kaiser, con mucha tranquilidad, le responde, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere con que le va a quitar la paz a la paz? Bueno, a que los vamos a fregar, pues. Los vamos a fregar. Ellos nos mandan inmigrantes para acá, gente que después se niegan a recibir. Ahí el periodista dice, no, pero ahora hay una especie de tratado, de acuerdo. Sí, le dice Kaiser, pero se pueden mandar de vuelta 10 por mes. Y entran cientos por día. Buen negocio que estamos haciendo los chilenos, pues, le dijo Kaiser. Ahí se quedó callado el periodista. Porque van con el engaño, con la mentira. Entonces, claro, ¿cómo contrarrestar esta política boliviana que tanto daño le hace a Chile? Simple, donde más les duele. Hay un tratado que permite que los bolivianos entren con sus productos un cierto tonelaje. Entonces Kaiser dice, le hemos ido dando concesiones que no están de pura buena gente. Entonces, si yo soy presidente, voy a controlar cada kilo, por decirlo así. Y el kilo que está de más se va. Esa es una forma de castigarlos. Cerrar las fronteras. Entonces, claro, pero eso no es declarar la guerra, Iván Valenzuela. Eso es defender los intereses de Chile. Sin duda. Entonces, a mí me sorprende todo esto del debate, ¿no? Este tipo de preguntas se insisten en temas que sí, claro, son interesantes, estos temas internacionales. El tema de Bolivia me parece muy importante. Pero sería importante también que preguntasen o que dijesen en la pregunta, candidato o candidata, ¿qué va a hacer usted si es presidente? Respecto de este ingreso diario de ilegales por territorio boliviano. Pero no, eso se lo guardan. Son incapaces, son cobardes, truculentos a la hora de formular la pregunta. Porque se pregunta directamente, pero no se ve el fondo, el origen de la pregunta. Entonces yo le diría eso. Bueno, pero usted pregúntese, ¿qué haría usted si fuese presidente y los bolivianos nos mandan gente cientos diarios de ilegales? Y muchos de ellos delincuentes. Entonces pregúntese usted, pues. ¿Se dan cuenta, amigos? Así que, así como hay que arreglar esto, y cuando digo arreglar me refiero a el sistema político necesita una reforma urgente para que no tengamos irrelevantes ocupando el espacio de aquellos que sí son relevantes, pero que claro, les interesa porque nos faltan, disculpen la expresión, idiotas que votan por ellos, igual, y van a recibir una millonada. Entonces, claro, ahora, recuerden que el 16 se resuelve el Parlamento, la Cámara, se renueva. Eso es importante. Se renueva la mitad del Senado. Eso es importante porque es probable que la derecha tenga mayoría. Pero una mayoría en principio dividida. Por eso, y como proyección de lo que estoy comentando, la franja electoral de Evelyn Matei nuevamente comete un error. Esta franja electoral va el sábado. Un video donde se culpa o donde Evelyn Matei ataca a Johannes Kaiser, ¿no? Dice, se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio. Igual que yo ofrece seguridad, pero tiene una gran diferencia.
un buen presidente no puede presentárselo a un gobierno de emergencia. Entonces, claro, yo hago el análisis de estas palabras de Matei. Matei insiste en su comando, a 10 días de las elecciones, en dispensar a Jara. A Jara hay que golpearla en aquello que a ella más le duele, que es su trabajo como ministra del Trabajo. Mucha gente valora, es su crédito, y para mí es su fracaso. El mayor fracaso de un ministro del Trabajo en ese ministerio. Porque no me vengan con esto de las 40 horas. Que no es ningún beneficio. Pregúntenle a las pymes. Pregúntenle el número de desempleados. 40 horas cuando tenemos una economía fuerte, potente. Cuando tenemos inversiones, empresas, cuando hay trabajo. Cuando no hay trabajo, 40 horas. Reforma previsional, nos hemos referido 1000 veces a la famosa reforma. Un robo al trabajador, a los jóvenes. Ministra del Trabajo. Y como le dijo Kast, pero ya lo hemos dicho 1000 veces, nos hereda 1 millón de cesantes, millones de personas en el empleo informal. Bueno, hay que darle en eso. Hay que darle en todas sus mentiras. Hay que recordarle a la sociedad, una sociedad bastante desmemoriada porque olvida de un día para otro, quién es Jara. ¿Quién es Janet Jara? Hay que recordárselo. Hay que recordarle sus mentiras, sus engaños, sus vueltas de carnero, sus invenciones. Hay que recordarle a la gente quién es Janet Jara, una mentirosa redomada, hipócrita. Bueno, hay que recordarle eso a Evelyn Matei, a Janet Jara, no pelear con quién o con quiénes dentro de 10 días tendrán que juntarse para ir unidos a la primera vuelta, a la segunda vuelta. Independiente de quién sea el que pase de ustedes, Evelyn Matei. Así que hay que cambiar esa canción, ese disco también. Comando de Matei y Evelyn Matei. Bueno amigos, yo tenía otro tema, pero me fui en la volada con esto porque yo quería comentar esto. Así que mañana viernes será otro día. Hoy jueves yo estoy feliz porque mi hija viene aquí a la casa, viene de vacaciones, está viniendo de Brasil, va a pasar por nuestra casa, así que estamos felices con mi señora, así que estoy muy contento. Nos vemos mañana viernes, amigos, cuídense. Y gracias, ¿verdad?, a los nuevos auditores, ¿sí? Y a mis viejos y queridos auditores. Esos están aquí en mi corazón desde siempre, ¿eh? Los tengo presentes, siempre. Chao amigos.